Le damos la bienvenida en este momento a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y de las redes sociales. Estamos estudiando Daniel capítulo 11 y antes de iniciar con el estudio vamos a dar un aplauso, gloria a Dios, por la vida de todos los que se están conectando. Qué bueno que estás acá en este estudio, nos da mucho gusto. Y vamos a hacer una oración, vamos a cantar un canto que exalta y glorifica el nombre del Señor. Padre, gracias te damos porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra, Señor. Queremos agradecerte por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor, por la luz que has derramado en nuestras vidas para salvación. Y ahora queremos exaltarte, queremos glorificarte en Cristo Jesús. Amén. Este canto está basado en Efesios capítulo 3, versículo 15 al 19. Para los que gusten seguir el canto en sus Biblias directamente, lo pueden hacer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que arraigados en amor podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que arraigados en su amor podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo.
Dios nos conceda comprender más del amor de Cristo. Por eso le damos la gloria y la honra a nuestro gran Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos esta mañana para estudiar Daniel capítulo 11. ¿Están listos? Bueno. Hoy vamos a estudiar del versículo 1, vamos a repasar del verso 1 hasta el versículo 18, más o menos por ahí. Vamos a ver si podemos alcanzar en este estudio. Quiero recordarles que este capítulo 11 de Daniel es uno de los más maravillosos, de los más profundos de toda la escritura profética, porque contiene detalles asombrosos acerca del imperio egipcio y del imperio seleucida. Entonces aparecen, sin mencionar los nombres, una multitud de personajes y de árboles genealógicos y de eventos como codificados, por decirlo así, en estos versículos, que a lo largo de la historia se fueron desarrollando con absoluta precisión. Y esto es maravilloso, porque Daniel fue escrito alrededor del año 600, pero los eventos que estamos describiendo arrancan más o menos desde el año 370, 360, pasando por el año 200, 250, el año 200, el año 150 y hasta el año 120 más o menos antes de Cristo. Entonces Daniel está viendo hacia el futuro desde el 600 hasta el año 400, 300, 200 y mucho más allá. Esto es profecía de lo más maravilloso que encontramos en las Escrituras. Así que vamos a leerlo. Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo del 10 hasta el versículo 17. ¿De acuerdo? Dice así: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Versículo 7: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10: mas los hijos de aquel, es decir, del rey del sur, se airarán y reunirán la multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Es decir, en el verso 10 se refería al rey del norte. Versículo 11: por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur,
y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Verso 17 también dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Le entendieron? Sí, pastor, perfectamente. Qué narrativa tan compleja, ¿no es verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso para situarlos en dónde estamos. En dónde estamos aquí en Daniel capítulo 11. En el versículo 2, el ángel le muestra a Daniel la visión. Dice: yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Quiénes fueron estos 3 reyes de Persia? Ya lo hemos visto en las clases pasadas. Cambises, que gobernó del 529 al 522 a.C., Pseudo Smerdis, que gobernó del 522 al 521, y Darío I Histaspes, que se menciona en Esdras capítulo 5. Y después dice en el versículo 2 que se levantaría un cuarto rey con grandes riquezas, más que todos ellos. ¿Quién es ese rey? Jerjes I. Jerjes I, que es el mismo que aparece en el libro de Esther, capítulo 1 y capítulo 2, y que es el rey Asuero. Entonces aquí se dan estas profecías de estos imperios medo-persas. Vamos al versículo 3. En el versículo 3 se profetiza que se levantaría luego de ellos un rey valiente, el cual dominaría con gran poder y haría su voluntad. ¿Quién es ese rey valiente? Alejandro el Magno. Alejandro el Magno se levanta con gran poder para derrocar al imperio de los medos y de los persas. Muy bien, versículo 4. Cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. En el verso 4 se profetiza que Alejandro el Magno moriría y que ninguno de sus descendientes podría heredar el trono, porque Alejandro tuvo un hermano, Filipo Argiedus, que era un enfermo mental y fue asesinado. Él no pudo heredar el trono. También tuvo otro hijo mayor llamado Heracles de Macedonia, pero era un hijo ilegítimo, tampoco pudo heredar el trono. Y su hijo menor, Alejandrito, nació y murió rápidamente, fue asesinado en el año 310. Entonces tampoco Alejandrito pudo heredar el trono. Entonces en el versículo 4 se nos profetiza que serían 4 generales representados por 4 vientos. Subrayan en el verso 4. Los 4 vientos son los 4 generales de Alejandro: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, con P antes. Ptolomeo, ¿de acuerdo? Entonces ahora pongan atención en los últimos 2 que mencioné: Seleuco y Ptolomeo, porque el resto de la profecía tiene que ver con ellos, ¿sí? Con los descendientes de Seleuco, llamados los Seleucidas, y los descendientes de Ptolomeo, llamados los Ptolomeos. Vámonos al versículo 5 ahora. Y se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur se refiere a Ptolomeo. El rey del norte a los Seleucidas o a Seleuco, ¿de acuerdo? Se hará fuerte el rey del sur, es decir, el rey de Egipto, Ptolomeo, sería mucho más fuerte que el rey del norte, Seleuco. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Aquí se profetiza que Ptolomeo y Seleuco estaban aliados, pero de alguna manera Ptolomeo llegó a ser más fuerte que Seleuco, y al paso de los años Seleuco se convirtió en un rey más poderoso que el mismo Ptolomeo. ¿Hasta aquí vamos bien? Estoy haciendo un repaso. Versículo 6, vamos al verso 6. Al cabo de años harán alianza. ¿Quiénes? Seleuco y Ptolomeo. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz,
pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vamos a estar poniendo mucho el árbol genealógico de los Ptolomeos y los Seleucidas. Si pueden ponérmelo por ahí en un momentito más los muchachos que están en computadora, se los agradecería para poder explicar esto mucho más fácilmente. Bueno, al cabo de varios años hicieron alianza el rey del norte y el rey del sur, y entonces resulta que Ptolomeo II Filadelfo, que era hijo de Ptolomeo I Sóter, tuvo una hijita llamada Berenice Sira, ¿se acuerdan? A ver si ahorita lo podemos ver ahí en la pantalla. Y Berenice Sira se casa con Antíoco II Teos, que era nieto de Seleuco, el que les acabo de decir, el general de Alejandro Magno. Miren nada más, ahí está el árbol, a ver si lo entendemos muy bien. Fíjense bien, del lado izquierdo está la dinastía tolemaica de Egipto, que gobernaron sobre Egipto, se autoproclamaron faraones. Todos los que ven del lado izquierdo se autoproclamaron faraones. Y todos los que ven del lado derecho gobernaron sobre Siria, Mesopotamia y más adelante sobre la tierra de Israel también. Se llama la dinastía de los Seleucidas. Entonces, fíjense bien, del lado izquierdo, repasando rápidamente, Ptolomeo I Sóter o El Salvador se casa con Berenice I. De ahí nace Ptolomeo II Filadelfo o el que ama a sus hermanos. Este Ptolomeo II Filadelfo se casa con Arsínoe I y engendran dos hijos, bueno, varios hijos, pero los más importantes fueron Ptolomeo III Evergetes y Berenice Sira. ¿Ya la vieron? Ahí está Berenice. Entonces Berenice contrae matrimonio ¿con quién? Con Antíoco II Teos, que provenía de la dinastía de los Seleucidas. ¿Ya lo vieron? El abuelito de este muchacho Antíoco II Teos era Seleuco I, el general de Alejandro Magno. Y les expliqué en la clase pasada que había un problemita aquí, porque Antíoco II Teos estaba casado originalmente con Laódice I, ¿se acuerdan? Pero la abandonó, la traicionó. ¿Por qué? Porque Ptolomeo II Filadelfo, su suegro, quería que se casara con su hija Berenice Sira para que hubiera paz entre Egipto y Siria. Entonces Antíoco deja a Laódice, la traiciona, la deja con los niños. Uno de esos niños se llamaba Seleuco II Calínico, que está allá abajito, ya lo vieron, llamado el Barbudo. Pues la dejó con los niños y puse ahí a Seleuco Calínico porque él fue más adelante también gobernador de Siria. Entonces se va a vivir, más bien Berenice viene a vivir a Siria con Antíoco II. Laódice es exiliada a la isla de Éfeso y Laódice comienza a llenarse de odio y de rencor. Años más tarde muere Ptolomeo II Filadelfo, padre de Berenice Sira, ya lo vieron ahí en el árbol. Muere Ptolomeo y entonces Antíoco II dice: ya se murió mi suegro, por fin voy a poder hacer lo que se me dé la gana, voy a regresar con mi esposa Laódice. Y regresa con Laódice, y Laódice, como estaba llena de odio y de amargura, lo envenena y lo asesina. Se acabó, ¿sí? Y más adelante Berenice comienza a hacer la guerra contra Laódice, estas dos mujeres, y Laódice en una ocasión asesina a Berenice Sira y asesina a su hijito que había engendrado con Antíoco II, llamado Antíoco. Ahí está la unión de Antíoco II Teos y Berenice, ¿ya la vieron? Y tuvieron un niñito llamado Antíoco. No sabemos la fecha de su nacimiento ni de su muerte. Entonces queda Laódice sola, completamente sola, ¿sí? Y comienza a gobernar con su hijo Seleuco II Calínico, llamado el Barbudo. ¿Ya lo vieron? Por esa línea continuó el gobierno de Siria. Bueno, vamos al versículo 6. Vamos a ligar todo esto con los versículos de Daniel. Daniel 11:6. Al cabo de años harán alianza los egipcios y los sirios, y esta alianza sería entre la hija del rey del sur, Berenice Sira, que vendría al norte para hacer la paz, para hacer un acuerdo de paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, es decir, no podría permanecer como la esposa de Antíoco II Teos, ni tampoco permanecerá él, ¿ya lo vieron? Versículo 6, porque fue asesinado por su esposa Laódice, ni permanecerá su brazo, es decir, su fuerza, ni su ejército, porque será entregada ella, Berenice Sira, y los que la habían traído. Asimismo su hijito, ¿cómo se llamaba su hijito? Antioquito.
también él sería entregado, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, todos ellos fueron asesinados. Por cuello, exactamente. ¿Quién los asesinó? Laódice. ¿Ya le entendieron? O sea que esta historia de los Ptolomeos y de los egipcios es una historia de puro pecado y describe el perverso corazón del ser humano. ¿Qué corazón tan perverso tenemos los seres humanos? Toda esta historia es historia de adulterios, traiciones, incestos, envenenamientos, asesinatos, lucha por el poder, lucha por el dinero, lucha por el control del territorio. Impresionante. Vamos al versículo 7 ahora. Daniel 11:7. Pero un renuevo de sus raíces, pregunta, ¿de las raíces de quién? Apúntalo ahí, ponle una flechita en tu Biblia. De las raíces de Berenice Sira, la asesinada esposa. Un renuevo de sus raíces, de Berenice, se levantará sobre su trono, el trono que le tocaba a Berenice y a su hijo, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Si ponemos otra vez el mapa genealógico, nosotros nos vamos a dar cuenta que Berenice Sira tenía un hermano, y ese hermano se llamaba Ptolomeo III Evergetes. Miren allá al ladito de Berenice Sira, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? A la izquierda de ustedes, donde dice Berenice Sira, a la izquierda dice Ptolomeo III Evergetes. ¿Ya lo vieron? Él era su hermano, ojo, no son esposos, es su hermano. Entonces, su hermano, al ver que asesinan a Berenice y que asesinan a su sobrinito Antioquito, se llena de odio también. Y comienza a hacerle la guerra, ¿a quién? A Laodicea y a su hijo Seleuco II Calínico el Barbudo más adelante. O sea, vivieron de pleito los egipcios y los seleucidas. Los seleucidas son los mismos que los sirios, ojo acá. Siria y el imperio sirio y el imperio seleucido es el mismo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, Ptolomeo III Evergetes, véanlo ahí, comienza a hacer guerra contra Laódice y contra Seleuco II, hijo de Laódice y Antíoco, llamado el Barbudo. Ahora sí, vamos a leer el versículo 7 con mayor claridad. Pero un renuevo de sus raíces de Berenice, ¿quién es este renuevo? Su hermano Ptolomeo III Evergetes. Se levantará sobre el trono de Berenice y vendrá con ejército contra el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Pues Seleuco II Calínico y su mamacita, Laódice, que era una asesina, ¿sí? Y entrará en la fortaleza, o sea, los conquistaron, o sea, les hicieron guerra a los sirios, y hará a su arbitrio y predominará, y aún a los dioses de ellos, versículo 8, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. O sea, Seleuco II Calínico creció y Ptolomeo Evergetes y su descendencia estuvieron de guerra contra ellos. Impresionante. Y todo esto, hermanos, que les estoy platicando muy brevemente, se cumplió al pie de la letra en las batallas de los sirios, así se llaman, la primera, la segunda, la tercera guerra siria. Se cumplió todo esto que les estoy platicando. Impresionante. Vamos al versículo 9, que es muy difícil de interpretar. En el versículo 9, la Biblia dice: así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Eso quiere decir que Ptolomeo III Evergetes conquistó al reino de Siria, ¿sí? Tomó cautivo a Seleuco II Calínico y después Seleuco volvió a su tierra. O sea, en el versículo 9, el sujeto de la oración no es Ptolomeo Evergetes, sino que es Seleuco II Calínico. Y hasta ahí vamos. ¿Le entendieron hasta el versículo 9? Vamos al versículo 10. Aquí empieza nuestro estudio. Esto nada más fue un pequeño repaso. Vamos al verso 10. ¿Qué dice Daniel 11:10? Mas los hijos de aquel, ¿de quién, hermanos? Los hijos de Seleuco II Calínico, ¿ok? O sea, aquí aquel en el versículo 10 es Seleuco II Calínico el Barbudo. Apúntalo.
Sus hijos, después de los ataques terribles que sufrieron por parte de Ptolomeo III de Vergetes, hermano de Berenice, se enojarán porque estaban siendo conquistados. Los egipcios estaban más fuertes que ellos. Y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Vamos a poner otra vez el árbol para explicarles esto. Bueno, debemos recordar que Seleuco II Calínico, el barbudo, comenzó a reinar cuando su madre Laódice I envenenó a su padre Antíoco II Teos, ya se los expliqué, ¿sí? Ahora, a pesar de los ataques a Egipto orquestados por Seleuco II Calínico, o sea, este Seleuco II Calínico comienza a orquestar ataques hacia Egipto en venganza, porque recuerden que ellos habían sido también atacados, pero Egipto no sufrió mayor daño. Ahora, vamos a ver la vida de Seleuco II Calínico, el barbudo. Me imagino que le decían así porque tenía una gran barba, ¿verdad? ¿Con quién se casó este hombre? Ahí dice, con la Ódice o la Odisea segunda. Y tuvieron 2 hijos. ¿Cómo se llamaron sus 2 hijos? Uno se llamó Seleuco III Sóter Será I, o hijo del trueno, Salvador y el hijo del trueno. Y el otro hijito, ¿cómo se llamó? Antíoco II el Grande, ¿sí? Estos muchachos crecieron y se dieron cuenta que la dinastía tolemaica de Egipto los había estado atacando por años, a ellos y a sus papás. Y entonces se llenaron de ira, se llenaron de odio hacia la dinastía tolemaica, Seleuco III, Sóter Será I y Antíoco III el Grande. ¿Sí me siguen? Porque están de pleito, están de guerra contra los egipcios, ¿sí? Vamos al versículo 10 a ver si lo entendemos ahora sí. Mas los hijos de aquel, ¿de quién? De Seleuco II, ¿sí? ¿Quiénes eran sus hijos? Antíoco III y Seleuco III. ¿Sí me siguen o no? Bueno, los hijos de aquel se airarán, se llenaron de odio y reunirán multitud de grandes ejércitos. ¿Ok? Ellos 2, hasta esta parte del versículo 10 está en plural el versículo 10, ¿ya lo vieron? Se airarán, reunirán multitud de grandes ejércitos. Pero la mitad del versículo 10 pasa algo en la gramática muy interesante y se cambia a singular. Y después dice, y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. O sea, cambiamos del plural al singular. ¿Qué pasó? ¿Qué no eran 2 hijos? ¿Por qué pasamos del plural? Estos 2 muchachos se airaron, pero después parece que queda uno solo de ellos. ¿Qué le pasó al otro? Vamos a explicarlo. Los sucesores, si ponemos otra vez la tabla, los sucesores de Seleuco II Calínico, aquí descritos como los hijos de aquel, fueron, como ya lo vimos, Seleuco III Sóter Será I y Antíoco III el Grande. Resulta que el mayor era Seleuco III Sóter Será I. Él era el heredero del trono, ¿ya lo vieron? Entonces, de pronto su papá se va a una batalla. Seleuco II Calínico, el barbudo, se va allá a combatir a los egipcios y lo matan en una de esas batallas. Entonces, ¿quién era el heredero? ¿Quién quedó? Seleuco III. Él era el hijo mayor. Pero ¿qué creen? Este muchachito era súper impulsivo y se fue a combatir en una batalla con uno de sus generales de mayor confianza, y en medio de la batalla Seleuco III, a los 20 años de edad, es traicionado por su general y es asesinado. Lo matan a Seleuco III Sóter Será I. Y entonces, ¿quién queda como heredero del trono? Vamos a poner la tabla, por favor. ¿Quién queda? Su hermano, Antíoco III el Grande. Y por esa razón en el versículo 10 se pasa del plural al singular, porque el plural implica que los 2 estaban vivos, pero de pronto se pasa al singular implicando la muerte de Seleuco III Sóter Será I. ¿Pueden ustedes creer el nivel de exactitud de la Biblia?
Vamos al versículo 10 para que le entiendan. Mas los hijos de aquel, del barbudo, se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y aquí implícitamente se nos indica que muere Seleuco III y se pasa al singular. Y vendrá apresuradamente, ¿quién? E inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Quién? ¿De quién está hablando la Biblia? Está hablando del hermano del fallecido Seleuco III, de Antíoco II el Grande. ¿Ya le entendieron? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Otra vez lo explicamos? Otra vez. Bueno, vamos a poner nuestra tabla. Vean por favor ahí donde dice Seleuco II Calínico. ¿Ya lo vieron? ¿De quién era hijo él? ¿De quién? De Antíoco I Teos, ¿verdad? Teos significa Dios, o sea, ellos pensaban que eran dioses, imagínense. ¿Y de quién más? ¿Quién era su mamá? La Odisea I. ¿Y qué pasó con Antíoco? Cometió adulterio, ¿verdad? Se fue a casar con Berenice. Y la Odisea se enojó y lo asesinó a él, a Berenice y al niño. ¿Sí? Y entonces, ¿quién era su hijito de ellos? Seleuco Calínico el Barbudo, ¿verdad? Él era el heredero del imperio seleucida. ¿Sí le entienden? ¿Con quién se casó él? Con la Odisea II. ¿Y cuántos hijos tuvo? Dos, nada más dos. Seleuco III y Antíoco III. Pero Seleuco, él era el heredero del trono, porque era el hijo mayor, el primogénito. Pero fue a una batalla y lo mataron a los 20 años. ¿Quién lo mató? Su general de confianza le clavó un cuchillo en el corazón. Impresionante. Tenía 20 años, era un joven. Ni siquiera se había casado. Y entonces, ¿quién quedó de heredero? Su hermano, Antíoco II el Grande, el cual se casó ¿con quién? Con una chica llamada la Odisea III. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Varios, pero los más importantes fueron Cleopatra de Egipto, Seleuco IV Filópator, o el que ama a su madre, y ¿quién? Antíoco IV Epífanes. Apunten ese nombre, Antíoco IV Epífanes. Toda esta profecía gira alrededor, todo este rollo genealógico gira alrededor de Antíoco IV Epífanes, hijo de Antíoco II el Grande y nieto de Seleuco el Barbudo. Ahí es a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en los siguientes versículos cómo este imperio seleucida llegó a conquistar las tierras de Israel y de Jerusalén. Y Antíoco IV Epífanes se metió al templo y lo profanó. Ese es el tema de este capítulo 11. Bueno, ahora vamos a poner otra vez el árbol, pero todo completito, porque vamos a ver qué pasó con los Ptolomeos, porque los tenemos muy abandonados, ¿verdad? A los Ptolomeos. Bueno, del lado izquierdo están los Ptolomeos, que gobernaban sobre Egipto, eran puros faraones, autoproclamados faraones. Vean ahí donde está Berenice Cira, que fue asesinada. ¿Ya la vieron? Bueno, ella fue asesinada junto con su hijito Antioquito, y entonces su hermano o su renuevo, Ptolomeo III de Bergetes, se casa con Berenice II de Cirene y engendran 3 hijos. 3 hijos. ¿Ya los vieron? ¿Cómo se llamaron los 3 hijos de ellos? Se llamaron Ptolomeo IV Filópator, Arsínoe III y un muchachito llamado Megas, así se llamaba. ¿Y qué creen que pasó, hermanos, en esta hermosa familia? El heredero al trono era Ptolomeo IV Filópator, ¿sí? Pero su hermano le estaba haciendo la competencia, su hermanito Megas. ¿Qué creen que hizo este hombre Ptolomeo IV? Cuarto, sí. Asesinó a su hermanito Megas. Cuello. Y para poder continuar con la dinastía tolemaica, se casó con su propia hermana, Arsínoe III. Por eso Arsínoe es hermana y también es esposa. ¿Y a quién engendraron? A Ptolomeo V Epífanes. Bueno, vámonos a Daniel capítulo 11, versículo 10, a ver si podemos comprenderle un poquito mejor.
Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. ¿Sí? Se refiere a Seleuco III y Antíoco II. Pero después cambia al singular porque Seleuco III lo mataron, lo mató su general de confianza. Entonces vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿A quién se refiere el singular del versículo 10? A Antíoco III el Grande. Este hombre, Antíoco III el Grande, pudo reconquistar Palestina y la franja de Gaza para el imperio seleucida. Los ataques de Antíoco III el Grande estaban cada vez más cerca de Egipto, se acercaban a Egipto, querían venganza porque los egipcios los habían atacado una generación antes. Pero ¿quién estaba gobernando del lado de Egipto? De los Ptolemaicos. Vamos a poner el árbol otra vez. Del lado de los seleucidas estaba gobernando Antíoco III el Grande, ¿verdad? ¿Ya lo ubicaron? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí lo ubican o no? Ok. Y del lado de los egipcios, ¿quién estaba gobernando? Ptolomeo IV Filópator. Muy bien. El cual había asesinado a su hijito Megas, a su hermanito Megas, y se había casado con su hermana Arsínoe. Entonces, para este tiempo, del año 240 al año 180 antes de Cristo, los gobernantes son Antíoco III el Grande y Ptolomeo IV Filópator. Pero aquí hay un detalle histórico muy interesante en la vida de Ptolomeo IV Filópator. Resulta que este hombre, hermanos, fue un gobernador desobligado, se la pasaba haciendo fiestas, se la pasaba embriagándose, solamente le interesaban las artes, la música, el teatro, el conocimiento científico, pero para nada le interesaba la política. Entonces, sus asesores políticos, estoy hablando de Ptolomeo IV Filópator, pónmelo por favor, le decían: Ptolomeo IV Filópator, por favor, ponte las pilas. Ya vienen los seleucidas, viene Antíoco III el Grande y nos quiere conquistar. Ya se acercó, ya conquistó Mesopotamia, ya conquistó la tierra de Palestina, está conquistando Israel, ya conquistó la franja de Gaza. Lo tenemos aquí a la vuelta. Haz algo, Ptolomeo IV Filópator. Y Ptolomeo IV Filópator decía: vamos a hacer una fiesta. Que viva la pachanga. Y era un malvado, era un asesino. Había asesinado a su hermanito Megas y se había casado con su hermana cometiendo incesto. Vean la cantidad de pecado de estos tipos. Impresionante. Ahora sí, después de esta explicación, ¿están listos para leer el versículo 11? Daniel 11:11. Por lo cual se enfurecerá el rey de Egipto, el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo IV Filópator, el que les acabo de decir. Y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Ptolomeo IV reaccionó de alguna manera y entonces reunió su ejército, un gran ejército, más o menos unos 70,000 soldados. Y del otro lado de los seleucidas, Antíoco III el Grande también traía un ejército de más o menos 70,000 soldados. 70,000 contra 70,000. Y pelearon en una batalla al sur de Israel, en la franja de Gaza, en una localidad que se llamaba Rafia. Apúntala. R-A-P-H-I-A. Rafia. Esta ciudad todavía existe y está al sur de la franja de Gaza. Y ahí se llevó a cabo una de las batallas épicas más tremendas entre los poderes del imperio seleucida y del imperio egipcio. El imperio egipcio dirigido por Ptolomeo IV Filópator, que por cierto se llevó a su esposa a la guerra. Se la llevó a Arsínoe III. Vámonos, mi amor, vamos a combatir. Se la llevó, hermanos. ¿Sí? Y el otro ejército comandado por Antíoco III el Grande. Les voy a leer un poquito de lo que pasó en esta batalla. Se llama la batalla de Rafia. Pueden buscarla ustedes en internet y leerla. Dice así: el ejército de Ptolomeo IV Filópator
partió de Alejandría, que era la capital ahí de Egipto, con unos efectivos de 70,000 infantes, 5,000 de a caballo y 73 elefantes de guerra. Por su parte, Antíoco III el Grande concentró sus tropas en esa localidad. Su ejército constaba de 62,000 infantes, 6,000 de a caballo y 102 elefantes. Estas eran las famosas batallas de los elefantes. Traían elefantes de la India. Ustedes saben que hay al menos dos clases de elefantes, los africanos, que son mucho más grandes, los robustos, y los de la India, que son un poquito más chaparritos. De los de la India los entrenaban esta gente para combatir y echaban al frente los elefantes. Atrás venían los guerreros y los arqueros y ahí empezaba la batalla. ¿Quién creen que ganó esta batalla? Yo pensaría que lo hubiera ganado Antíoco III el Grande porque tenía 102 elefantes y Filópator nada más tenía muchos poquitos elefantes, ¿no? 73 elefantes contra 102. Pero ¿quién ganó la batalla? El versículo 11 nos dice quién ganaría la batalla. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, Ptolomeo IV Filópator, y saldrá y peleará contra el rey del norte, Antíoco III el Grande, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Quién ganó la batalla? Ptolomeo IV Filópator, el sur. Egipto ganó y echó para afuera a los Seleucidas. Versículo 12. Y al llevarse él la multitud, es decir, todos los soldados cautivos, cuando gane la batalla, en pocas palabras, versículo 12, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. ¿Qué le pasó a Ptolomeo IV Filópator después de que ganó esta batalla? Tomó muchos cautivos del imperio de los Seleucidas, del ejército Seleucida, y dijo: yo soy el faraón de Egipto, ya no hay necesidad de perseguirlos más, que se regresen, ya estamos en paz. ¿Ustedes creen que iban a estar en paz? Claro que no, porque más adelante los Seleucidas regresarían a conquistar Egipto de plano. Entonces, si en esta batalla Ptolomeo IV Filópator hubiera perseguido a Antíoco el Grande y hubiera terminado de plano con todo su ejército, los hubiera matado a todos, los egipcios hubieran prevalecido. Pero este gobernador Ptolomeo IV Filópator de Egipto era un mediocre. Tenía el corazón apocado. Lo único que le interesaba era la fiesta, la pachanga y el alcohol. Entonces se elevó su corazón, versículo 12. Se ensoberbeció, a pesar que derribó a muchos millares, y se profetiza aquí que a pesar de su gran poder, no prevalecería. Vamos a leer del versículo 13 al 17 para terminar e intentar explicarlo. Porque en esta batalla de Rafia, que espero que la investiguen ustedes, es una batalla muy interesante, el ganador fue Ptolomeo IV Filópator, pero Antíoco II el Grande se escapó. ¿Y qué creen que hizo? Se fue a su tierra, allá a Mesopotamia, a Siria, conquistó a muchos territorios hasta la India, pero ¿qué creen que traía en su corazón? Un gran odio contra Egipto. Ahora sí me la van a pagar. Versículo 13. Es lo que dice el 13. Vean el versículo 13 en sus Biblias, no se duerman. ¿Qué dice el verso 13? Y el rey del norte, ¿quién es el rey del norte? De los Seleucidas, Antíoco III el Grande, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Qué hizo el rey Antíoco III el Grande? Buscó venganza, ¿sí? Y acumuló riqueza, se fue a la India, tomó más elefantes, más riqueza, más oro, más soldados, y regresó a pelear contra Egipto. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ya se les olvidó. Ptolomeo IV Filópator, ¿verdad? Se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres, vean esto, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí se nos revela, amados hermanos, el surgimiento de dos grupos
que estarían en contra de Ptolomeo IV Filópator y de Egipto. El primer grupo sería el Imperio Romano. ¿Quién conquistó a los griegos y a todos estos? Los romanos. Aquí el Imperio Romano ya está surgiendo en Italia y se les vienen encima a los egipcios. Y por otra parte, se nos revela en el versículo 14 que parte de Palestina ya había sido conquistada por los seleucidas y algunos judíos violentos, turbulentos y blasfemos de la nación de Israel se unieron al ejército de Antíoco III el Grande para combatir en contra de Egipto. Por eso dice, léanlo otra vez, versículo 14, hombres turbulentos de tu pueblo, Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Hombres turbulentos de Israel se levantarán para cumplir esta visión que te estoy mostrando, pero todos ellos caerán, los matarán. Vamos al verso 15 ahora. Vendrá pues el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Antíoco III el Grande, ¿sí? Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Aquí entonces vemos a Antíoco II el Grande viniendo sobre Egipto y tomó la ciudad fuerte. Muchos piensan que esta ciudad fuerte se refiere a la ciudad de Jerusalén. Versículo 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará, ¿quién? Antíoco II el Grande, en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El versículo 16 es uno de los versículos más tristes de todo el capítulo, porque nos revela que Antíoco III el Grande conquistó la tierra de Israel. Y acuérdense que él tuvo un hijito que se llamó Antíoco IV Epífanes, que fue un blasfemo. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Les voy a explicar el versículo 17, pero vamos a poner el mapa genealógico en la pantalla para que pueda explicárselos un poquito mejor. Fíjense bien, Antíoco III el Grande es el rey del norte, ¿verdad? De los seleucidas, de Siria. ¿Con quién se casó, hermanos? Con Laodicea. ¿Cómo se llamaba su hermano? Seleuco III. ¿Qué le pasó a su hermanito? Se murió a los 20 años. Su general lo traicionó. Por eso él quedó como emperador. Y ellos tuvieron 3 hijos, como ya los mencionamos hace un momento. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Cleopatra I de Egipto, Seleuco IV Filópator y Antíoco IV Epífanes. Muy bien. Para este tiempo, más o menos el año 240, 220, 200, 190 antes de Cristo, el Imperio Romano está creciendo y quieren conquistar los romanos a los seleucidas y a los ptolomeos. ¿Sí me entienden? Entonces se le ocurre una brillante idea a Antíoco III el Grande y dice: ay, ¿cómo le voy a hacer para conquistar a los egipcios sin que se den cuenta? Ya se me ocurrió. Le voy a mandar un recado a Ptolomeo IV Filópator y le voy a decir: ¿qué te parece si tu hijito se casa con mi hijita? Lo mismo que había pasado 3 generaciones antes. Y entonces en la mente de Antíoco III el Grande estaba la siguiente idea: ya que Cleopatra I de Egipto se case con el hijo de Ptolomeo IV, que se llamaba Ptolomeo V Epífanes, cuando se casen, mi hija va a fungir como espía. Me va a pasar todo el dato de lo que está pasando en Egipto y voy a entrar a conquistarlos. Pero mientras tanto voy a navegar con bandera de tonto. Voy a mandarle un recado a Ptolomeo IV, Filópator, a Egipto. Le voy a decir: mira, Ptolomeo, ya dejemos de pelear, seamos amigos. Acuérdate de Alejandro el Magno, todos venimos de Alejandro, somos griegos. Además, los romanos ya están a punto de conquistarnos. Vamos a hacer una alianza tú y yo, vamos a ser amigos para poder pelear contra los romanos. ¿Y qué creen que le dijo Ptolomeo IV Filópator? Estaba en una fiesta embriagado. Me imagino, estoy inventando, ¿no? Le dijo: sí,
está bien que se case Ptolomeo V, mijito, con tu niña. Seamos amigos y yo quiero la paz. Recuerden que a él le interesaban las artes, las ciencias, no le interesaba la política. Él quería conciertos y fiestas. Él quería la paz, él no le interesaba la guerra. Por eso aceptó esta alianza y permitió que su hijo, pongan el mapa por favor, Ptolomeo V Epífanes, se casara con Cleopatra I de Egipto. Y tuvieron 3 niños. ¿Cómo se llamaron? Ptolomeo VI Filómetor, Ptolomeo VII Filómetor y Cleopatra II. ¿Pero qué creen que pasó? Que la Biblia lo diga. Versículo 17. Aquí terminamos. Daniel 11:17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. ¿Sí? Y hará con aquel, es decir, con Ptolomeo Filópator, convenios y le dará una hija. ¿Quién es esta hija? Apúntalo en tu Biblia, Cleopatra I de Egipto. Una hija de mujeres con el objetivo de destruirle para que Cleopatra fuera su espía. ¿Sí me entienden? ¿Y qué dice la Biblia? Pero no permanecerá ni tendrá éxito. Pongamos el mapa genealógico otra vez. ¿Qué creen que pasó con Cleopatra I de Egipto? Se casa con Ptolomeo V Epífanes, una boda maravillosa. Su papá, Antíoco II el Grande, le dijo: mijita, te vas a casar, pero no por amor. Me vas a pasar todos los mapas de guerra de los egipcios, porque los vamos a destruir. ¿Cuál alianza ni qué nada? ¿Estás de acuerdo, mijita? Sí, papi. Se casa con Ptolomeo V Epífanes y yo creo que Ptolomeo era un hombre así muy romántico porque la conquistó. Y la muchacha inclinó su corazón hacia su esposo, no hacia su padre. Y terminó traicionando a su padre y uniéndose al ejército de los egipcios. Otra traición más en la historia. Por eso al final del versículo 17 dice la frase: pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿A quién se refiere? Al papá de Cleopatra. Lo traicionaron al papá, su propia hija lo traicionó. Hasta aquí dejamos el estudio. Pónganme el mapa genealógico. Qué historias, ¿verdad? Ninguna telenovela se parece a eso que está en la pantalla. Ninguna. Y yo aprendo aquí un par de cosas que quiero compartirles. Número 1, el corazón humano es perverso. Perverso. Más que todas las cosas. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Todos esos que están viendo ahí en la pantalla, todos ellos tenían un corazón perverso. Desde Ptolomeo I, Berenice, Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, que asesina a su hermanito, se casa con su hermana. Cleopatra traiciona a su padre. Laódice asesina a Berenice, asesina a Antíoco, asesina al otro niño Antioquito. Puros asesinatos, pura maldad, pura perversidad, hermanos. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aunque seas rey y seas presidente y seas príncipe de Egipto o la reina de Inglaterra, engañoso y perverso es tu corazón. Esa es la condición humana de pecado desde Génesis capítulo 3. Y todos estos del árbol genealógico están infectados, todos. No había un solo cristiano, ni uno, porque todavía Cristo ni había nacido, ¿verdad? Y la fe de los judíos era una fe que despreciaban. Y segunda enseñanza, la única forma de escapar de estas telenovelas horribles, espantosas de pecado, es entregándole tu vida a Cristo. No hay más. Porque todas estas historias que son verídicas y que se cumplieron al pie de la letra, de acuerdo a la profecía de Daniel, son historias de desgracias. Es una desgracia ver esas familias. Escuchar cómo esos niños nacieron en una familia real, que se creían dioses, y de pronto llega la concubina de tu padre y te asesina a cuchilladas. O sea, son historias terribles. Y esas historias, sin Cristo y sin la regeneración del Espíritu Santo, son nuestras historias. Nuestras familias también son un jeroglífico. Si ustedes hicieran su árbol genealógico, hermanos,
Ay, Señor Jesús, se haría una maraña mucho más complicada que esa. No, pues mis papás, ¿verdad? Eran cristianos, tuve una familia muy bonita, pero mis abuelos eran tremendos. Y la bisabuela era bruja y tuvo un esposo y 2 amantes. Y de los 2 amantes nacieron 7 huerquitos. Y el número 5 odiaba al tercero. Y el primero se fue a vivir a otro país donde cometió 3 adulterios. A ver, haz tu árbol genealógico. Impresionante. O sea, nada más llegamos hasta nuestros abuelos o bisabuelos. Cuando muchos de ustedes se acuerdan de sus bisabuelos, investigan, tienen más o menos el dato de los abuelos y de los bisabuelos. Pero ya la 4ª generación ya no sabemos ni quiénes fueron, hermanos. Yo les voy a decir quiénes fueron. Fueron un grupo de adúlteros, traidores, fornicarios, asesinos y pecadores. Y de ahí vienes tú. Dile al de junto, ahí vienes tú, de ahí vienes tú. Pero Cristo nos salvó. ¿No es verdad? ¿O a poco alguien tiene una línea genealógica perfecta? No, hermano, mi línea genealógica, nadie ha pecado. Ay, a lo mejor vienes de los Seleucidas, mano, de los Ptolomeos, ¿no? Muchos de ustedes tienen ascendencia allá griega, se les ve en la naricita. De allá vienen de los Ptolomeos muchos de ustedes. Y su servidor a la mejor. Pero nuestra genealogía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Cristo es el que nos engendró. ¿De acuerdo? Nuestra identidad no está en nuestra genealogía y no en todos los pecados. Somos pecadores. ¿Qué pecadores tan impresionantes estamos describiendo en Daniel 11? Y espérense lo que sigue. A partir del versículo 18 y 20, esto es Disneylandia, lo que les acabo de relatar. Espérense lo que sigue del versículo 20 al 36. Y del 36 al final del capítulo viene el peor de los pecadores, que es el anticristo. Todo este capítulo es para revelarnos el origen, la psicología y el comportamiento del futuro anticristo que está por nacer, si no es que ya nació. Vamos a orar. Señor, gracias por esta profecía extraordinaria, maravillosa, que paso por paso, sin decir nombres ni fechas, el Espíritu Santo dejó impreso ahí, codificado de una manera maravillosa todos estos nombres, todas estas fechas, todas estas batallas, todos estos detalles en la vida de estos pecadores, para que nosotros nos demos cuenta que solamente hay salvación en el Dios de Israel. Bendecimos a tu pueblo Israel. Sabemos que pronto será restaurado, Señor, que vendrá un tiempo de juicio para ellos muy tremendo, Señor, y se levantará el futuro anticristo con las mismas características de Antíoco Epífanes que estudiaremos en las clases próximas, pero tú los restaurarás, tú los salvarás de los ataques del maligno, porque ellos son tu pueblo y tú los amas. Bendecimos a Israel y te suplicamos que nos ayudes a comprender una vez más que separados de ti no podemos hacer nada. Te adoramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber seguido este estudio. Nos vemos la próxima semana.